Bueno chicos, bienvenidos a una nueva ayudantía. El día de hoy veremos una ayudantía del tipo teórica en donde veremos tipos de unión. Entonces comenzaré a hacer la presentación. Ya, denme un segundo, estoy configurando algo. Entonces, tenemos la siguiente presentación. Este es el capítulo de uniones, elementos de unión. ¿Ya? Entonces, tenemos los elementos de unión. Se segregan en dos tipos de elementos de unión, desmontables y permanentes. Dentro de los desmontables tenemos la rosca, la chaveta, los pasadores, que lo verán más adelante en los cursos, por ejemplo, de resistencia de materiales, pueden ver chaveta, o roscas, por ejemplo, rosca lo pueden ver en un curso más adelante que se llama procesos mecánicos. Los pasadores igual lo pueden ver en resistencia de materiales. Y los elementos de unión que son permanentes, que son la soldadura y los remaches. Entonces esto es importante, nosotros estamos aquí un poco adelantando materia base que luego será exigida en los ramos posteriores y que es muy importante que ustedes sepan. Quizá a lo mejor ya lo saben, pero no es nunca es bueno dejar de recordar las cosas y esta es la instancia para hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la definición de lo que es una soldadura. La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza una unión de dos materiales, usualmente logrando a través de la fusión de ambos elementos o a través de un material de relleno, que al enfriar se logra la unión permanente de ellos. Dentro de estos tenemos tipos de soldadura, que sería la soldadura eléctrica, al arco, por gas, por resistencia, entre otras. Los tipos de uniones más comunes son las juntas de extremos cuadrados, juntas de preparación solo en B, juntas de regazo o traslape y juntas en T. ¿Por qué nosotros, cómo relacionamos esto de las uniones tipo permanentes con el curso de dibujo de ingeniería? Muy posiblemente ustedes tengan que especificar este tipo de soldaduras y ustedes mediante este curso van a poder saber cómo especificarlas, cuál es el diagrama que se tiene que hacer y cómo dibujarlas para que la persona que vaya a hacer la soldadura sepa lo que tiene que hacer. Vamos a la siguiente. La representación gráfica dentro de un plano se haría de la siguiente forma. Tenemos aquí la flecha, la cual apuntaría el lugar donde se va a ejecutar la soldadura, como dice aquí. El soldado, cuando nosotros vemos toda esta figura, dice soldado por todo alrededor. Por lo tanto, eh, lo que nos representa esta figura es por dónde va a ser soldado. Esta flechita aquí dice soldadura será ejecutada en, y marca el lado donde va a ser ejecutada. La información de la soldadura por el contorno y la información sobre la soldadura de uno de los lados. Y aquí vamos a hacer como... Y esta sería la cola de la flecha que hace el reconocimiento. ¿Ya? Entonces, en ámbitos generales, así sería como la figura. Y bueno, dependiendo del tipo de soldadura que se efectúe, se irá evaluando cómo será el dibujo final. Aquí tenemos otra imagen donde principalmente detalla lo que ya expliqué y agrega más información. Por lo tanto, por ejemplo, en esta parte superior dice símbolos de término, el símbolo de contacto, el ángulo del canal y así sucesivamente podemos detallar información sobre la soldadura, en donde nosotros vamos a especificar cómo, dónde, cuándo y la ideal es que nosotros lleguemos a especificar la resistencia de esta soldadura. Tenemos aquí a continuación la siguiente simbología, lo que principalmente eh, señala es la preparación de los bordes. Por lo tanto,
Si volvemos atrás, yo les enseñé esta parte. Como ven, aquí es como recta, recta. Aquí es en ángulo. Aquí sería aquí la soldadura. Aquí sería por esta parte. O por esta, en caso, porque esto está como dice aquí, traslapado. Entonces, más adelante, vemos esa simbología. Que si nosotros volvemos a esta parte que está aquí, sería principalmente esta flechita símbolo de soldadura en terreno. Que sería, por ejemplo, si es cuadrada, como nos devolvemos acá, sería así. Si es en B, sería así. Si es en bisel, se entiende que aquí tendría que ser como una parte recta y otro con ángulo. Entonces podría ser esta figura que está acá, puesta aquí, y estas con un ángulo. Así sería esta, ¿ven? Y así sucesivamente, mostrando todos los tipos de soldadura y con sus nombres respectivos. ¿Ya? Entonces tienen que ir siguiendo mi mouse para ir reconociendo cada uno de ellos. Luego, como ven, nos muestra ejemplos. Si nosotros queremos demostrar en un dibujo en isométrico cómo sería la soldadura, sería de esta forma. Luego se vería la representación lateral, frontal, como se ve acá, y posteriormente la acotación, claro, en este caso sí sería una cota, porque nosotros estamos demarcando información que no es un dimensionamiento, sino que es información sobre la soldadura. Y se efectuaría de la siguiente forma. En este caso, como ven, aquí se ocupa esa representación para determinar que así va a ser la soldadura. Ese relleno va a ocupar ese volumen, se va a extender, y esa área, por lo tanto, es la misma que esta. Y determina que es por ambos lados, por lo tanto, por este lado y por este lado. Por eso son dos como triangulitos. ¿Ya? Si continuamos, el símbolo de la soldadura nos demarca que nos puede demarcar, por ejemplo, en este caso, la distancia que hay de 1 es a 16, como se ve, aprecia aquí mejor. Si se fijan, aquí es recta, pero se puede demarcar de distintas formas. Esta es la vista lateral y esta es la vista frontal, por decirse. Entonces, si nosotros nos devolvemos, lo que nos está mostrando es esto, pero visto de distintas maneras. ¿Ya? Em, Principalmente eso. Por ejemplo, aquí es importante dimensionar el ángulo de inserción, que en este caso sería 45, y así sucesivamente. Aquí demarca la distancia que es necesaria para realizar la soldadura. Aquí se ve aprecia mejor, 1 es a 16. Eso sí quiere decir que esa distancia se debe respetar para poder ejecutar la soldadura. ¿Y por qué es necesario ejecutarla con cierto distanciamiento? Para que el material, cuando se vaya derritiendo, vaya ejerciendo, vaya cayendo por gravedad y vaya haciendo la unión de esas dos piezas. Aquí tenemos más ejemplos. Ya esto es importante que nosotros, está rescatado del documento de eh, base que está subido en el módulo, ¿ya? Para que ustedes puedan acceder a ese documento es súper bueno, les recomiendo descargárselo y aplicarlo en su vida laboral. Es súper bueno, habla sobre muchos aspectos técnicos del dibujo y les va a servir un montón, sobre todo si están postulando a un cargo de como proyectista o algo así, les sirve un montón. Aquí tenemos más símbolos y cómo se aplican. Por ejemplo, en este caso solamente la ejecución de la soldadura sería en este lado. Si quisiéramos que se hiciera en este otro lado, tendría que aquí aparecer otro triangulito hacia acá y te indica a cuánta separación tiene que estar esta pieza de esta. Entonces, eh, perdón, cuánta área tiene que cubrir la soldadura, como muestra aquí. ¿Ya? Y como ven en este otro lado, indican en el mismo lado, se fijan, pero hacia arriba. Entonces la soldadura se ejecutaría acá. Y así sucesivamente. Aquí podemos acotar por los del lado y tienen distintas dimensiones.
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos acotar que la soldadura va a ser de un cuarto de altura, o sea, eso tiene que medir un cuarto, pero va a ser de 3-8, eso quiere decir que va a ser de 3 milímetros, siempre, ojo, trabajamos en milímetros en los planos, con una distancia de 8 milímetros entre soldadura, como em, se señala aquí, y se llamaría una sola soldadura intermitente de un lado. Tenemos otro que, por ejemplo, otro ejemplo, que sería soldadura intermitente de ambos lados. Esta es la vista como superior. Aquí imagínense que la vista, el ojo está de aquí hacia abajo y está ejerciendo la soldadura de esta forma. Y aquí, como ven, en esta parte también se puede determinar que aquí es simétrico, pero aquí no. Es escalonado como se aprecia. Entonces, hay distintas formas para hacerlo y es importante que ustedes sepan, y esto ya es más técnico, por lo tanto no se va a exigir que ustedes se lo sepan de memoria, sino que más bien es informativo. Eso es referente a las soldaduras. Voy a pasar a la siguiente diapo. Em, Aquí vamos a pasar a los elementos desmontables. Eh, Cabe mencionar que los remaches simplemente es una perforación y un remache va a estar ahí, no tiene ninguna especificación muy detallada sobre el remache. Las desmontables serían roscas, chavetas y pasadores. Y como lo hablamos anteriormente, estos serían roscados. Se grafica de esta forma, como ven ahí está la tapa o la tuerca del perno. Y aquí tendría hilo. Así se dibuja un hilo dentro de un plano. Aquí serían dos piezas de unión. Esta sería una unión ciega que consiste en un espárrago. Esta parte habla, el espárrago habla del como tornillo o la rosca, pero esto sería una unión ciega, porque esta parte va a estar haciendo la sujeción con el hilo. Entonces la sujeción se va a ejercer por el hilo. En cambio aquí la sujeción va a ser desde esta parte de aquí contra esta parte de acá. Si se fijan aquí el hilo no toca la pared. Ahí no está haciendo sujeción directa, sino que esta rosca, perdón, tuerca y esta están haciendo la sujeción. Y el tornillo principalmente es lo mismo que el anterior, simplemente que aquí no es directamente esto con esto. Y aquí sería esto, pero aquí tiene una tuerca. ¿Ya? Entonces aquí hay otro hilo y ese hilo, con este hilo están haciendo la sujeción. Y esto no ejerce ningún tipo de resistencia, sino que es un pasador, ¿no? Esos son los tres tipos: espárrago, perno, tornillo. Y vamos a hablar un poco sobre las roscas. Esto es importante que ustedes igual tengan noción, debido a que muy posiblemente les toque en algún trabajo que ustedes tengan identificar hilos. Es importante que exista una herramienta que se llama cuenta hilos, que uno con eso puede medir los hilos. Y me gustaría igual en parte mostrarles cómo es la herramienta. Así que voy a buscarle aquí la herramienta cuenta hilos. Principalmente son de esta forma, para que ustedes tengan conocimiento. Si lo saben, que muy bueno que lo sepan, porque es una herramienta que uno no, si no tiene conocimiento, podría estar mucho tiempo tratando de averiguar. Pero existen los cuentahilos métricos, están con distintos tipos de hilos y existen normativas para regular hilos. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que eso existe. Vamos a continuar. Entonces, ¿en qué quedamos? En los hilos. Entonces, ¿cómo se compone una rosca? Tenemos el extremo, que sería nuestra como diámetro, el diámetro extremo, que sería el diámetro en donde, por ejemplo, aquí hay que imaginarse que está recto. Ya los ángulos de la rosca, que serían estos ángulos que se ejecutan aquí, que aquí te los muestran. El filete, que sería la punta. El paso, la distancia que hay entre punta y punta. Y la profundidad, que sería como
esta distancia que está aquí, y el diámetro interno. Entonces tenemos que saber que en la rosca existe una rosca, en inglés se le dice male o macho, y una rosca hembra o female, la cual una entra dentro de la otra, claramente la macho entra dentro de la hembra, y la hembra lo que dice es que el hilo está dentro de una sección sólida, y en cambio la macho es una sección que es totalmente el hilo, como se grafica aquí, ¿ya? Entonces es importante saber, existe una norma que regula el paso de los hilos, existen los hilos métricos, los hilos en pulgada, ¿ya? Eso vayamos teniendo una noción sobre eso, ¿ya? Entonces tenemos la clasificación de la rosca según su posición. Rosca interna, lo anteriormente dicho, este sería macho o male, este sería hembra o female. El número de filetes, importante, rosca en una entrada, rosca en varias entradas, el número de distancias que existe aquí, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo que dice es que este hilo sirve solamente para uno. En cambio, este hilo podría servir para varios. Puede ser una entrada o dos entradas. Según el sentido de la hélice, existe... Ya, esto es súper importante. Cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo de proyectista, no entendía que... Cuando me costaba entender que el hilo izquierdo sale hacia la de izquierda y el hilo derecho sale hacia la derecha. Eso simplemente por un tema de diseño en función de querer evitar errores. Entonces uno se preguntaría, pero ¿por qué existe hilo derecho y hilo izquierdo? Simplemente se diseñó en función de evitar errores, y también para que así cierto tipo de rosca no funcione dentro de otro también. En caso mío específico, se ocupa para hacer conexiones de gases, en la empresa donde yo trabajo, se ocupa para hacer conexiones de gases específicas. Por ejemplo, un gas específico podría ser el oxígeno. ¿Por qué el oxígeno? Porque el oxígeno es un gas comburente que tiene riesgos asociados, por lo tanto lo que no quiere la empresa es que ocurran accidentes con oxígeno, ya que si este cae con un compuesto que sea volátil, puede generarse el triángulo del fuego y generar una gran explosión, y por lo tanto muchas pérdidas, tanto humanitarias como monetarias. Entonces, principalmente eso, existe la rosca hilo derecho, hilo izquierdo, y bueno, aquí gráficamente se entiende como el sentido de que corre la rosca, la tuerca. Clasificación de rosca. Existe la rosca métrica, la Whitworth, la rosca de tubo, y estas son sus representaciones gráficas. Rosca métrica, claramente no está hablando de milímetros. La Whitworth se puede trabajar en pulgadas, y la rosca de tubo blindada, blindado de acero. ¿Ya? Entonces tenemos roscas cuadradas, roscas trapezoidales, roscas de dientes de sierra, y así un sinfín de distintos tipos de rosca que podemos encontrar en el mercado. Tenemos esta una rosca eléctrica, rosca redonda y así. La métrica y la Whitworth. Aquí es súper importante. ¿Cómo se diferencian? Principalmente que la métrica, como ven aquí en sus partes, es recta totalmente, y aquí es curva. Esto se puede identificar con ciertos diámetros, pero esa es su principal diferencia, y que aquí, como ven, el ángulo es distinto, el de inserción. Pero también no es nada, o sea, son 5 grados de diferencia. Podría uno tenderse a equivocarse. Bueno, también es importante mencionar que existe una norma chilena que es la 2207 en la parte 1, que habla sobre la rosca y elementos roscados. Convenciones generales. Por cierta documentación técnica, puede ser necesaria una representación detallada de una rosca. Como le hablaba anteriormente, este tema de la rosca, por ejemplo, yo en lo personal lo veo harto, porque con esto permito hacer,
determinar que cierto riesgo no ocurra. Y eso es súper importante cuando ustedes se desempeñen como ingenieros mecánicos, debido a que lo que nosotros tratamos de focalizarnos, si bien es en el área de cálculo, determinación de flujo, velocidad, etcétera, también nos podemos desempeñar como ingenieros de proceso, en donde vamos a evaluar riesgos y vamos a determinar cálculos que sirven para procedimientos de seguridad, etcétera, que es un área súper específica, pero no significa que no la vayan a ver. Entonces, tienen que saber que esto del tema de las roscas es muy aplicado, quizás, pero sirve mucho, porque también ustedes tienen que trabajar con roscas en general, en los ensambles, y tienen que saber cuál es la resistencia de una rosca. Ya en esta parte en particular no lo vamos a abordar de ese punto, pero sí vamos a hablar cosas generalidades que nos van a ayudar a insertarnos en ese mundo. ¿Ya? Bueno, también para los dibujos técnicos no es recomendable utilizar la representación detallada y solo debe emplearse cuando sea absolutamente necesario, y en lo posible representando la hélice por una línea recta. Por lo tanto, como esto nunca vamos a dibujarlo a menos que diseñemos nosotros un tipo de rosca, pero muy difícil. Em, es más factible que usted ocupen una rosca que ya está normada. Por convención, la representación de la rosca y elementos roscados para todos los tipos de dibujos técnicos debe simplificarse. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver que está simplificada? De esta forma, con líneas rectas, como se aprecia aquí. Si ven, aquí está hablando que hay una rosca, pero no nos dicen qué diámetro o qué tipo de rosca es, sino que principalmente dice que hay una rosca y esto va a estar haciendo sujeción. Vistas y cortes de rosca. Para roscados visibles, representados en vista lateral o corte, las crestas de los filetes deben dibujarse en líneas gruesas, continuas, tipo A, según la norma chilena 11.000, o sea, 1193. Y el fondo de los filetes con línea fina, continua, tipo B, según la norma chilena 1193. ¿Qué hace referencia a esto? Nuevamente de la misma forma. Esa línea suavecita en la rosca es como lo que habíamos hablado anteriormente, que es esta parte aquí, el diámetro interno, y el diámetro externo se representa con línea gruesa. Entonces, este diámetro interno, línea delgada, diámetro externo, línea gruesa. ¿Ya? Eh, Es recomendable que, en lo posible, que las distancias entre las líneas de representación de la cresta y el fondo de la fileta sean aproximadamente igual a la altura del filete, pero en todo caso las distancias no deben ser inferior al mayor de los dos valores siguientes, 2 veces el ancho de la línea gruesa y 0.7 milímetros. Eso simplemente es algo que se debería cumplir, que uno lo cumple como haciendo la línea del diámetro correspondiente al perno. ¿Ya? Roscas en vista transversal. Para las roscas en vista según su eje, el fondo de roscado debe representarse mediante una circunferencia incompleta con la línea fina continua tipo B según la norma 1193, aproximadamente igual a las 3/4 partes de la misma, abierta preferentemente en el cuadrante superior derecho. Luego vamos a explicar esto. Para la rosca vista según su eje, el cilindro con líneas gruesas que representa el bisel normalmente debe ser omitido. Roscas ocultas y achurado de roscas en corte. Cuando sea necesario representar el elemento roscado oculto, las crestas y el fondo deben dibujarse mediante la línea fina de trazado tipo F según la norma chilena 1193. Para los elementos roscados en corte, el achurado debe prolongarse hasta la línea que define la cresta del roscado. Me equivoqué aquí. Y así. Bueno, aquí está haciendo referencia a esto. Vamos a volver un poco. Aquí, rosca en vistas y cortes de roscas.
Bueno, aquí mira, el roscado visible, representación vista lateral y corte de la cresta, ya. Esto habla de las crestas de los filetes, ¿cierto? Entonces tenemos esta figura, esta aquí está en vista frontal y aquí en los cortes. ¿Qué nos dice? ¿Por qué se dibuja esa línea? Esa línea está señalando la cresta de la rosca, pero la parte que está como interna, o sea, esta parte que está aquí, nos está señalando esa línea que está aquí. Y esta parte que está aquí, nos está señalando esta parte que se ve aquí, esa línea recta, así. Entonces, ya, explicando eso, nosotros volvemos aquí, si nosotros trazamos una línea recta, veríamos que coincide con esa, y aquí está en línea punteada, porque si nosotros vemos la vista lateral, está suponiendo que esta es nuestra vista frontal, nuestra vista lateral, desde fuera se verían punteadas. Por eso se determina esta parte. Y esta parte que vemos acá es una vista en corte de esta parte que está acá. Si nosotros hiciéramos aquí un corte, cortáramos aquí y lo diéramos vuelta hacia acá, se vería de esta forma. Se ve aquí con un cierto mallado porque eso quiere decir que está sólido, y aquí se ve en blanco porque eso quiere decir que aquí está hueco, no hay parte y simplemente estamos viendo así. Entonces aquí esa se vería la cara interior, que sería curva, se ve de esta forma. Y aquí lo mismo que en esta parte superior. Y aquí muestra, por ejemplo, la sección que marcaría como la parte, esta parte exterior de la rosca, o sea, esta línea que está acá, imaginaria, es esta, y esta sería la otra línea que es como el surco interior. Ya, y si lo viéramos con una rosca exterior, nuevamente aquí nos vemos esta línea que hablaría de la parte interior de la rosca y esta es la parte exterior. Y así se dibujaría. Ojo aquí en esta parte, siempre dibujar esa espesor, la altura simplemente de la rosca. Y así. Y aquí muestra la misma figura de arriba, pero si tuviera una sección interior. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en conexiones de cilindros de gases. Podríamos ver este tipo de plano. Porque aquí lo que dice es que tiene un cierto diámetro interior donde va a fluir va a pasar un fluido. ¿Ya? Y así se vería. A ver, volvamos. Roscas en vista transversal. Bueno, ya hablamos sobre eso, que es como frontal y lateral. Ocultas y achurado de rosca en corte. Bueno, eso ya volvemos aquí. Ocultas, ahí podríamos mostrar líneas ocultas. Ahí están líneas ocultas. Y achurado en corte, ese sería el achurado. De eso habla. ¿Ya? Límite útil de la rosca. El límite útil de la rosca es el último filete completamente formado. Deben representarse. Si es visible por una línea gruesa continua tipo A, si es oculto por una línea fina tipo F. Estas líneas límites deben prolongarse hasta la línea que define el diámetro mayor del roscado. Eso habla sobre esta parte que está aquí. ¿Ven? Y aquí me hace lo mismo. Línea oculta, oculta. Ya, sí. Pero yo no encuentro que esta no se ve tan gráfica como en esta. Porque ahí sí, se lo podemos ver por separado. Roscas incompletas. ¿Qué quiere decir? Que no es a lo largo, por ejemplo, en este caso es a lo largo, ¿ven? Pero aquí rosca sería distinto, es una sección. Y aquí no termina recto, ¿ven? En cambio aquí termina recto. Esas son roscas incompletas. Quiere decir que esta parte no tiene la misma profundidad que esta otra parte. Para el filete incompleto formado salida de rosca más allá de los extremos útiles del roscado, de la excepción de los extremos del espárrago deben dibujarse con línea fina continua tipo B, incluida solamente si es funcionalmente necesario o para dimensionarla.
Entonces eso que simplemente nos está diciendo que si es necesario podemos dimensionar eso, si no, no es funcional, mejor lo dibujamos recto como se dibuja aquí. Principalmente esa sección que es como incompleta es para darle como un cerrado más suave a la rosca. Entonces cuando empieza a chocar aquí no va a terminar tan duro. En cambio si lo hacemos recto, recto, va a ser como una parte, ¡puc! Va a cerrarse, como a agrietarse, incluso puede sufrir como un tema de ahí que se puede trabar en la rosca si se hace tan directamente recto. Sin embargo, en todos los casos que sea posible, los filetes incompletamente formados no deben representarse. ¿Ven? Designaciones de rosca. Tipos de rosca y sus dimensiones deben indicarse utilizando las designaciones específicas en las normas internacionales correspondientes, pudiéndose omitir los bloques descriptores, como también la identificación de la norma internacional considerada. Por ejemplo, aquí yo simplemente diría, no sé, ahí está la norma americana y la norma europea. La norma americana se define como rosca NPT y la europea rosca G o rosca BSSP. Ahí tiene dos nomenclaturas que va dependiendo del hilo. Entonces la NPT tenemos que saber que es cónica y la BSP o G es recta. Ya, yo voy a mostrarle un dibujo más adelante. En general las dimensiones deben comprender la designación abreviada del tipo rosca. Por ejemplo, aquí tenemos una que ya sabemos que es la G. El diámetro nominal o tamaño, por ejemplo, 20. También es importante que aquí la rosca si es en NPT norma americana es en pulgadas. ¿Ya? Si es BCP, por lo general es en milímetros, pero también puede ser en pulgadas, depende. Si es necesario, el paso helicoidal, el paso del perfil, el sentido de la hélice. Aquí habla del sentido de la hélice, se hace referencia si es izquierdo o si es derecho. Además de otras indicaciones adicionales como la clase de tolerancia, de acuerdo a la norma internacional correspondiente, la longitud del engrane, el número de filetes. Y aquí tenemos un recuadro que principalmente nos habla de los tipos de rosca, las clases de rosca, los símbolos, medidas a expresar y así. Esto no es necesario, por ejemplo, que ustedes se lo aprendan, pero sí tener una noción. Como por ejemplo aquí, esta es W 19 por tanto en pulgada, entonces Whitworth. Este caso es Whitworth fino. Existe Whitworth gas, Whitworth gas cónica y así. Dimensionamiento. El dimensionamiento nominal D. Como le había dicho antes, el diámetro externo está refiriendo siempre a la cresta de los filetes por un roscado exterior o el fondo de los filetes para un roscado interior. Las dimensiones para lo largo de la rosca se refiere por la regla general a lo largo de la rosca útil, salvo la salida de la rosca, sea funcionalmente necesario indicar. Todas las dimensiones deben indicarse en conformidad con la norma chilena 16 e ISO 225 o en conformidad a la expresado en esta norma. Largos de rosca y profundidades de los orificios ciegos. Ya, esto es un orificio ciego, ¿cierto? Cuando no llega hasta el final o no pasa. En general debe dimensionarse a lo largo de la rosca, pudiendo omitir la profundidad del orificio ciego. La necesidad de indicar la profundidad del orificio ciego depende principalmente de las características del elemento mismo y de las herramientas utilizadas para el roscado. Cuando no se especifica la dimensión de la profundidad del orificio ciego, deben ser igual a 1.25 veces el largo de la rosca. Una representación abreviada puede ser utilizada de esta forma. O también podrían aquí hacer un dimensionamiento y en el dimensionamiento poner esta especificación. O simplemente señalar alguna flecha como lo hace aquí. Yo les recomiendo que es más común verlo con un dimensionamiento. Indicación del sentido de la hélice. En general no es necesario especificar el roscado hacia la derecha,
porque eso se subentiende que es así, siempre va a ser hacia la derecha, y que en la izquierda sí se especifica. Por lo contrario, el roscado hacia la izquierda debe ser indicado mediante la abreviatura LH. A continuación de la designación de la rosca. Los roscados a la derecha y izquierda en un mismo elemento deben especificarse en todos los casos. Si es necesario especificar los roscados hacia la derecha, estos deben ser indicados mediante la abreviatura RH. A continuación de la designación de la rosca. Y eso, chicos, esa es la presentación. Espero les haya gustado. Simplemente esto es informativo, pero es importante que lo sepan. Y eso sería la ayudantía de hoy. Espero que les haya servido, información general, y en algún momento lo van a ver en distintos cursos más adelante. Por lo tanto, es solamente la introducción. Cuando lleguen a esos cursos más adelante, como procesos mecánicos, eh, resistencia a materiales, ya no van a poder decir, profe, yo nunca vi esto. Ya, se lo adelanto. Eso es. Que estén bien, muchas gracias. Después pueden ver la siguiente ayudantía.